Fire. 10 feet of the paper cracked the afternoon. Hey, Lancelot. Is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field? Did they ever exit a clean sky? Back. Bred like an ox. Section 27 degrees. There's always excitement, The but... humblest thing to God. En Palomares, un pequeño pueblo del sur de España, amanece como cualquier lunes. Es una mañana cálida, como suelen ser los inviernos en la costa de Andalucía. De repente, un estruendo se escucha en el pueblo entero. Los que miran al cielo lo ven en llamas. Pues estábamos en el colegio y de pronto escuchamos un ruido, un estallido de algo, que como si algo hubiera explotado o así, pero era muy fuerte. Y entonces pues nos quedamos parados y corriendo pues, salimos a la calle. Y al salir a la calle miramos al cielo y veíamos y decíamos todos, uy, si está el cielo ardiendo, si cae fuego. Y es que caían los trocillos de... En ese momento pues no sabíamos lo que era. Luego ya sabíamos que eran los trozos de avión que estaban cayendo para abajo. Y claro, pues corriendo nos fuimos todos. Bueno, un follón de críos, todos corriendo para las casas en busca de las madres, en busca de los padres, pues sí, eso es que fue espantoso. Un avión B-52 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, proveniente de Carolina del Norte, se dispone a repostar combustible en vuelo. Le provee un avión nodriza de la base americana de Morón de la Frontera. La maniobra de aproximación resulta fallida y ambos aviones chocan en el aire. Esta es una maniobra peligrosa que no se debe realizar sobre tierra poblada. A 15 metros de la escuela, aquello fuselaje que era como un trailer grande aquello. Si cae cerca de la escuela que mata a 80 niños que ve allí. El choque es brutal. Los 4 miembros de la tripulación del avión nodriza mueren en el acto. De los 7 tripulantes del B-52, 4 pueden salvarse saltando en paracaídas. Los cadáveres caen junto a los restos del avión. Los supervivientes, 3 en el mar y 1 en tierra. Yo miré hacia arriba y vi un piloto con su paracaídas. Entonces dejé la moto, cogí una furgoneta que tenía yo, 2 caballos, y me fui hacia donde había caído el piloto. Y cuando yo llegué ya había otro señor allí que estaba cortándole las cintas del paracaídas porque no pudo deshacerse de la silla. Y cuando los lanza la catapulta, se deshacen de la silla y al deshacerse de la silla se abre el paracaídas automáticamente. No le funcionó y se quitó un guante y a tirones se sacó el paracaídas. Por eso este cayó en tierra y los otros 5 cayeron en el mar. Solo tenía una herida así un poco en la ceja, muy poquita sangre le emanaba. Lo montamos en el coche y lo llevamos al hospital a Viera. Los restos del accidente caen en varios puntos de la zona. Los restos de plata cayeron muy esparcidos aquí en varios sitios. Cayeron muy cerca del cementerio, cayó la mitad del bombardero. La mitad del bombardero un poco más abajo del cementerio. Otra mitad del bombardero fue la que yo vi que iba a caer cerca de la escuela. El fuselaje cayó en el río un poco más allá. Y la cisterna cayó la mitad mirando hacia Vera, la otra mitad un poco más acá también cerca del cementerio,
Y aquello fue espantoso. Nos fuimos abajo ante el bombardero, hay gente que no pudo salir, los lanzó la catapulta y murieron en el mismo aparato. Otro que cayó fuera, y cayó boca abajo y estaba la espalda abierta. Un desastre que se vio en aquel momento. A finales de los años 60, el mundo se hallaba en medio de la denominada Guerra Fría. Un periodo de violenta tensión entre dos bloques mundiales. El liderado por los Estados Unidos de América del Norte y el bloque del Este, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la época, España se encontraba bajo una dictadura liderada por el general Franco. El bando de Franco había sido apoyado en su golpe militar por el régimen fascista de Hitler. Durante la Guerra Mundial, España envió una división militar de apoyo a Hitler. A finales de los años 40, la España de Franco se encuentra aislada internacionalmente porque es el último resquicio del fascismo en Europa, no tiene aliados internacionales. Y necesita de alguna manera el acuerdo o el apoyo de una gran potencia para dos cosas. La primera, para, de alguna manera, rehabilitarse internacionalmente, conseguir abrirse al exterior, y la segunda, más importante, porque la situación económica es muy mala, sobre todo en España faltan divisas con las que comprar productos de primera necesidad de fuera, y necesita que haya algún país que esté dispuesto a abrir las puertas al dinero que necesitaba España. Las condiciones, a finales de los 40 y comienzos de los 50, parece que las cumplía Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos fue el aliado que encontró España y que cumplía esas dos condiciones. Podía rehabilitar o ayudar a rehabilitar a España internacionalmente y podía también conseguirle a España el apoyo económico que necesitaba. Evidentemente, esa España proscrita y con muy mala imagen necesitaba ofrecer algo bastante importante a cambio. ¿Qué era lo que tenía España que ofrecer que le interesara a Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría? Su posición geográfica. Es decir, la posición geográfica de la península ibérica a la entrada del Mediterráneo, que podía servir como una base de apoyo logístico muy importante tanto a los aviones norteamericanos como a los barcos norteamericanos que se adentraban por el Mediterráneo en esa época de la Guerra Fría. Pero evidentemente, para que los Estados Unidos dieran algo a España, lo que tenían que obtener de España tenía que ser mucho mayor, incluso algo mucho más importante que lo que obtenían de otros aliados con mejor imagen internacional. Es decir, le iban a exigir mucho más. ¿Qué le exigieron a España? Le exigieron que, a cambio de una ayuda económica muy limitada, porque la única ayuda directa que recibe España es ayuda para construir las bases y para construir carreteras, etcétera, todo lo que iba alrededor de las bases, pero nada más, y a cambio de un tímido apoyo para que España entre en la ONU y en otros organismos internacionales, a lo largo de los años siguientes, Estados Unidos reclama no solo que se le dejen construir bases como las que tienen otros países de Europa, o como las que tenía en Turquía, por ejemplo, sino que además esas bases se conviertan en territorio norteamericano, es decir, es una cesión completa de soberanía española en esos territorios a los Estados Unidos. España no tenía derecho a controlar absolutamente nada de lo que pasaba, ni de lo que entraba, ni de lo que salía en esas bases. Es como si fueran territorio norteamericano sobre el que el gobierno español perdía todos los derechos. Y es esta parte de la cesión de la soberanía la que es secreta en los acuerdos. Es decir, esta es la parte que nunca se publicó. Evidentemente, la existencia de las bases no podía ser secreta. La presencia de militares norteamericanos en la península tampoco. Pero esas condiciones de funcionamiento de las bases son lo que era secreto, lo que nadie conocía y lo que además el régimen de Franco nunca iba a estar dispuesto a admitir ante la opinión pública porque su imagen se vería muy dañada. Es ahí, en ese contexto, donde se inserta el incidente de Palomares, en esta alianza desigual que establecen España y Estados Unidos. Una alianza desigual marcada por la necesidad. Los B-52 despegaban de la costa este de Estados Unidos y se mantenían en vuelo permanente hasta su vuelta a los aeródromos de donde habían partido. Llegaban a estar semanas sin tomar tierra. La tripulación hacía turnos para dormir. Se trataba de que la carga nuclear no tocara suelo en territorios no seguros. Estas misiones requerían de varios reabastecimientos de combustible en vuelo. Los aviones cisterna que proveían el combustible a los bombarderos partían de las bases de Torrejón de Ardoz en el viaje de ida y de Morón de la Frontera en el de vuelta. Estos aviones que sobrevolaban permanentemente la tierra intentaban asegurar la doctrina MAD, que son las siglas de mutua y asegurada destrucción.
Se trataba de tener capacidad de destruir al enemigo en cualquier momento para así disuadirlo de un ataque. Nunca se había dicho, se había informado al gobierno español de que se estaba transportando armamento nuclear por encima de la península. Y el gobierno español tampoco lo sabía. El gobierno español no sabía nada de lo que pasaba en las bases, también hacía la vista gorda porque probablemente le interesaba no saber, y le pilló de sorpresa enterarse de que se habían estado transportando armamento nuclear por encima del territorio peninsular. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cada uno, el gobierno español por una parte y el gobierno norteamericano por otra, lo que buscan o lo que quieren es tapar el incidente lo más rápidamente posible. Y tratar de convertir la imagen negativa que puede crear el incidente en una imagen lo más positiva posible. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Es que probablemente si hubiera sido Inglaterra, nunca hubiera dejado Inglaterra que transportaran una bomba nuclear por encima de su territorio, simplemente. España es que no podía hacer otra cosa. Aunque no lo sabía, no podía hacer otra cosa. El avión que colisionó en Almería llevaba 4 bombas atómicas. Eran bombas de fusión, es decir, bombas termonucleares de 1 megatón de potencia cada una. Esto es, pues, digamos, 7-10 veces cada una de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, estas bombas eran muy, muy potentes. No eran las más potentes que había en la época, pero eran muy potentes. Las bombas disponían de un sistema de paracaídas automático, pero el de 2 de ellas se prendió fuego y cayeron sin protección. El choque de las bombas contra el suelo causó la explosión de la carga convencional. Esto liberó el contenido radiactivo. La reacción en cadena que habría provocado la explosión nuclear no se produjo. El plutonio, son bombas nucleares, por tanto llaman plutonio, pues arde. El plutonio es como el uranio, es un metal que a alta temperatura y en contacto con el oxígeno arde. Si lo viéramos arder nos parecería que es madera, ¿no? Pero es un metal. Entonces al arder se generan unas nubes de contaminación, que es lo que llamamos aerosoles, unas nubes de contaminación que se desperdigan por el territorio. Entonces tenemos 2 puntos de contaminación extrema, que es justo donde caen las bombas, y unas zonas del territorio contaminadas. Los técnicos norteamericanos reconocieron a toro pasado la destrucción apocalíptica que se habría producido en el caso de haberse provocado una reacción en cadena de alguna de las bombas. El paisaje se hubiera transformado en algo muy parecido a un cráter lunar. En un radio de 15 kilómetros, Palomares, Villaricos, Mojácar, Cuevas de Almanzora, Vera y Garrucha hubieran quedado completamente arrasadas y sin ningún vestigio de vida animal o vegetal. Más de 60.000 muertos y la lluvia radioactiva hubiera caído en una extensión mínima de 800 kilómetros cuadrados. Los militares americanos pusieron en marcha una operación a la que denominaron Broken Arrow, flecha rota en español, término con el que se denomina a los accidentes en los que hay implicadas armas nucleares. La preocupación por la población en aquel momento es cero. No se ve qué zonas viviendas hay contaminadas. Ellos no evacuaron a la población, algo inaudito, porque se te han caído 4 bombas nucleares, se te han abierto 2, se ha contaminado la zona, pues hay que sacar de ahí a la gente. Hay que sacarla a la gente por lo menos hasta que limpies. La mayor preocupación de los americanos es recuperar los ingenios para evitar pues, que haya espionaje internacional. ¿De quién podría haber espionaje internacional en aquella época?
Pues el propio Franco estaba interesado en hacer la bomba atómica española. Y luego países europeos, por ejemplo Francia. Francia es aliado de Estados Unidos, pero es un país independiente, que tiene sus propias armas nucleares, su propia tecnología nuclear, su propia doctrina geoestratégica. Es decir, Estados Unidos está preocupado. Llegan allí rápidamente a recuperar las bombas y también a limpiar, digamos, lo más grave de la contaminación. Ellos se llevan bastante tierra contaminada, pero dejan mucha contaminación. No solo eso, sino que hacen algo que uno piensa que si estuvieran verdaderamente preocupados por la limpieza de la zona no deberían haber hecho, y es enterrar material de descontaminación en la zona. Esto se ha sabido mucho después, el enterramiento de este material. Durante mucho tiempo fue un rumor, pero un rumor, claro, difícil de creer, ¿no? Porque tú dices, una potencia amiga de España va allí a limpiar y sin embargo se deja material contaminado en la zona. Se movilizaron más de 1000 hombres. La mayoría de ellos fueron instalados en un campamento ubicado en la playa de Quitapellejos llamado Camp Wilson. Era la primera vez que nosotros veíamos los críos tantos soldados juntos, porque eso sí, lo miraban todo el pueblo lleno. Es que te imponía. Si nosotros aquí en este pueblo nunca habíamos visto nada por el estilo, ¿qué va? Para la limpieza del terreno, contrataron a habitantes de la zona. Nosotros íbamos al campo, donde ven que hay los pedazos de aviones, a recoger la chatarra que había, por los mismos huesos de los pedazos de medias personas ahí. Eso fue un diloque. En el cementerio, porque ahí de Palomares hay un cementerio, y allí cayeron varios. Y cuando fuimos a entrar al cementerio, salía un perro con una pierna de uno arrastrado. Y uno que venía a cargo, que era un comandante guay, que era más malo con dolor. Pues cogió aquello, la pierna la lió bien, y dale, con la misma se la llevó al campamento, no se lo querían con ella. A la vez que se buscaron los restos del accidente, se retiró una capa de tierra y se midió la radiactividad de objetos y personas. Sí, vinieron aquí a mirar y te ponían un aparato a ver si marcaba eso. A mi hermana se lo pusieron y la aguja se mató en el otro lado, porque estaba llena. Tenía radiactividad, tenía puñado. Y nosotros ahí trabajando sin guantes, sin máscara y, ya digo, sin nada. La estrategia de las autoridades españolas consistió en minimizar las consecuencias del accidente frente a la opinión pública. Los primeros días, la prensa apenas recogió el incidente y cuando lo hizo, se limitó a informar sobre el choque de 2 aviones americanos sobre Palomares. Fue la prensa extranjera la que comenzó a hablar de una posible contaminación radiactiva. Ante la expectación y el despliegue de tropas, la prensa española prestó atención al asunto, pero se centró en la anécdota. El caso de un pescador llamado Francisco Simón, Paco el de la bomba a partir de ese momento, cuya colaboración resultó clave a la hora de recuperar la bomba caída en el mar. Las autoridades americanas llegaron incluso a sugerir que el accidente había sido una especie de lotería. En palabras del embajador de los Estados Unidos en España, estos pueblos eran desconocidos y hoy tienen fama universal. Sí, en efecto, probablemente hemos metido a esas gentes en nuestro tiempo. Ellos perdieron todo. Mis padres, por ejemplo, pues ahí lo perdieron todo. La cosecha que tenían, luego no podían plantar, luego que si siembra... Uf. Si esto viene de Palomares, que no... Pues no lo compraba.
La población recibió mensajes contradictorios. Por un lado, se les pidió que desechasen la cosecha y la producción de leche, y por otro, se les aseguró que no existía el más mínimo peligro. Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, afirmó: puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación. Y aquí había muchos críos buenos que han corrido por todos los sitios y lo tocaban todo y todo. Cosas que no tenían que haber hecho, pero lo hacían. Pero tú sabes, cosas de críos. Cuando sales y ves algo, la curiosidad te llama. Y aunque te digan no lo toques, al final termina. No éramos conscientes de lo que había. Buscaban como locos por todos los sitios. Por todos los sitios. Por el campo, por el mar, por todos los sitios. Eso era por algo. Eso era por algo. Claro, ellos lo sabían, lo que estaban buscando. Te advertían, pero tampoco te decían toda la verdad. Ya dijeron que no nos acercáramos a los objetos porque podían traer algo contaminante, ¿no? Pero nosotros habíamos tocado todas las bombas ya. No nos preocupamos de nada de eso. Como una bombona de butano grande, alta, estaba vacía. Pero con un estuve hurgándole en la fisura que se hizo. Hizo una fisura donde salió todo el plutonio y pues estuve hurgándole con el destornillador. La Almería de la época era una de las zonas más deprimidas y pobres de España. La falta de acceso a la información y los mensajes contradictorios generaron en un sector de la población miedo y angustia. Que mi madre, la pobre, pilló un susto, porque claro, ella trabajaba en el campo. Y los primeros días pues iba, hasta que no le dijeron lo que pasaba, pues iba. Y luego ya le hicieron las pruebas para ver si tenían radioactividad o no. Ay, la pobre, el susto más grande de su vida pilló cuando le dijeron que llevaba radioactividad en la chaqueta. No llevaba la demás ropa ni en nada, pero en la chaqueta sí. Pues ya conforme salió de allí, cogió, la tiró y la quemó. Y ya pasó mucho tiempo hasta que ella volvió a andar por allí, por Palomares, por el campo y todo eso, ¿sabes? Del miedo que cogió. En otros, la rotundidad del mensaje oficial unido a que la radiactividad ni se ve ni se siente, generó la idea de que no había nada por lo que preocuparse. Que no comiéramos tomates, ni habas, ni nada. ¿Por qué? ¿Qué mire usted que habas más hermosa? Y dice, hay contaminación, no se puede comer. Pues yo sí me hartaba y estoy aquí todavía. Yo comía, cuando tenía hambre me comía un tomate bueno, un puñado de habas, con un buen trozo de bonito salado y ya está. No te pasó nada, ¿verdad? Y aquí estoy. Habían puesto aquello muy bien, ¿eh? Las tiendas de campaña eran grandes y los suelos de madera y todo. Que a mí me dieron, por cierto, cuando ya terminó esto, a mí me dieron un camión de madera. Y ahí me hice yo una caseta para vivir, porque no teníamos casa aquí en Villarico, no teníamos casa. Aquí vivíamos en chozas como están por ahí en el Congo. En chozas, y ahí me dieron a mí, y ya me hice yo mi caseta, bien hecha, de piso de tablas, todo. Se lo pedí al general y me lo dio. Dice, sí. Costó trabajo. Y dice, mira que dice que está contaminado. Digo, no, igual, contaminado ya. Isabel Álvarez de Toledo, polémica aristócrata española, acudió a la zona y demandó en nombre de los vecinos información y protección. Por este hecho fue arrestada y encarcelada. La duquesa María Sidonia, esa. Isabel de Toledo. Era la que estaba ahí siempre. Madre mía, esa le hacía cara a todos le hacía cara, a todos los militares. Sí, era una que fumaba 3 o 4 paquetes de Ducado todos los días. Así, pesaba 30 o 40 kilos, no pesaba más, que era pequeñica ella. Pero era más valiente, se le hacía cara a todos. A todos, sí, ya murió. Sí. La tía valía en aquel entonces. Oye, sí valía.
Y decía la Guardia Civil, no señor, usted no puede mandar aquí en toda esta gente. Y decía, no. Dice, ¿qué de usted detenida? Dice, para estar detenida me tienes que amarrar. Dice, no, amarrar no la vamos a amarrar, pero está usted detenida, ¿eh? Me tiene usted que poner la esposa. No, señor, no se pone la esposa. Tenía mucha fuerza que Joder, madre mía, mierda. Tenía mucha fuerza que el entorno tenía ya mucha fuerza. Fire. 10 feet in the chamber crack in the afternoon. Lancet. Is Bayonne, New Jersey calling Langham Field? Did they ever exit a clean sky? Back. Bred like an ox. Section 27 degrees. It always excitement, The humblest thing was God.